Estuvimos comenzando la semana pasada hablando de David, cómo venció a Goliat. Y esta es una historia increíble pero verdadera. Un jovencito, no mayor de 20 años, enfrentó a un Goliat, a un gigante, a un guerrero experimentado con simplemente sus armas pastorales. Llevó su cayado, llevó su bolsa de pastor, ¿se acuerdan? En el zurrón, llevó su honda. Y fíjate este pasaje, 1 Samuel 17:4, dice que tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Y entonces estamos hablando en esta serie de 5 piedras lisas, tomando referencia de lo que David fue al río, tomó esas 5 piedras lisas que tiene todo un significado porque son lisas para que puedan volar bien. Y dice que tomó, con honda en mano, que esta es la herramienta de guerra, ¿no? ¿Tú tienes tu honda? ¿No? Yo sé que eres buena onda, pero la pregunta es, ¿tienes tu honda? La siguiente semana a los jóvenes de adolescentes les vamos a enseñar a hacer su honda, verídicamente vamos a enseñar a hacer su honda, así que no se lo vayan a perder. Trae a tu adolescente. Y dice que tomó y puso esta piedra. Yo voy a tomar un malvavisco, sí, porque voy a hacer la práctica aquí y no quiero dañar. ¿Verdad que yo nunca te lanzo piedras? Y algunos dicen, no, casi nunca a veces sí te echo una que otra piedrada así para ver, ¿no? Pero bueno, es un malvavisco, entonces yo espero no descalabrar a nadie. Y entonces le haces así a la onda. ¡Ay, sí! Eso, ahí la cachó Robert, no hombre, ese sí, por no está despierto así. Ayer hablamos de o que comes chicle o masticas chile o demás, pero bueno, aquí estás listo para mantenerlos despiertos. Pero estamos hablando de estas 5 piedras lisas que debemos de tener, y hoy vamos a abordar la primera. Y yo creo que tiene un buen orden esta primera. Y vamos a hablar acerca de la oración. Esta primera piedra lisa es la oración. Y nuevamente estamos hablando de un acto violento, ¿no? O sea, que David fuera y tirara la honda. La historia dice que le pegó esa primera piedra en la frente a este gigante guerrero y lo venció. O sea, lo noqueó, y después llegó, le quitó la espada, le cortó la cabeza y salió la sangre y todo lo que quiera, ¿sale? Pero, entonces tú dices, oye, ¿qué historia tan violenta? ¿No te están haciendo violencia hacia ti? ¿No te están queriendo robar la paz, separar a tu matrimonio, robarte tus hijos, estorbar el crecimiento de tu negocio, robarnos nuestro gran México? O sea, ¿no todo eso está sucediendo y eso no lo consideras violento? Entonces tenemos que responder con violencia. Y entonces, por eso esta plática se llama oración con violencia, y es esta primera arma espiritual. Es un arma espiritual poderosa. Claro que está junto con la onda. La onda representa esa arma y representa nuestros argumentos que tenemos en la salvación que Cristo ya conquistó por nosotros. El vencedor nos dice, ahora ejerce la victoria porque yo ya vencí. Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo venció al resucitar de la muerte. Y entonces ese es el argumento con el cual tú y yo vamos a la batalla. Pero necesitamos estas 5 piedras. La primera, la oración. Ahora, la oración es violenta, pero entiende esto, no en su práctica, ¿sí? O sea, ¿qué de violento tiene alguien que diga, Señor, ¿sí?, derrama tu bendición? No suena muy violento, ¿verdad? Pero, la oración es violenta no en su práctica, pero en la violencia del impacto cuando es ejercitada con poder. Cuando derrota al Goliat, ¿sí? Y aún la oración de un niño, la oración de un viejito, la oración de quien quieras, que no pueda parecer tan violenta en su práctica, es violenta en el efecto, en el impacto. Es esa piedra que va a una velocidad increíble a incrustarse exactamente en la frente del enemigo. Acuérdate, nuestro enemigo no es de carne y sangre, no son otros seres humanos, sino potestades espirituales en las regiones celestes. Y entonces podemos ver la oración como una herramienta que tenemos en la iglesia. Déjame ir a hablar de la primera iglesia, la iglesia que tenemos descrita en el libro de los Hechos, familia. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, inmediatamente viene el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos narra la historia de la primera iglesia. Si quieres conocer la historia de cómo arrancó la iglesia, cómo funcionaba la primera iglesia, que es un modelo para cómo debemos de funcionar nosotros, está en el libro de los Hechos. Y comienza, fíjate este pasaje, Hechos 17, capítulo 6, dice, esos que han trastornado el mundo entero ya han llegado acá.
¿Te suena violento eso? O sea, la primera iglesia estaba trastornando el mundo entero. Eso es lo que opinaban de la iglesia. Era una iglesia con autoridad. Era una iglesia que ejercía violencia a través de la oración. No en su práctica, porque amaban, perdonaban, los llevaban a los pies de Cristo, los abrazaban, los alimentaban. Pero la oración era violenta en su impacto, ¿no? Porque el siguiente verso, el versículo 7, en este mismo tiempo dice: todos sus seguidores de esa primera iglesia desobedecían los decretos del César. Dicen que hay otro rey que se llama Jesús. Y entonces ya están trastornando, ¿sí? Y no están siguiendo las costumbres del mundo, porque toda la costumbre romana tenía muchas prácticas paganas y la iglesia decía: no, nosotros seguimos al Rey Jesucristo, no vamos a adorar a todo ese panteón de dioses que tienen los romanos, y no vamos a hacer esas prácticas inmorales, y etcétera, etcétera. Entonces decían: pues no están siguiendo nuestras costumbres, y dicen que tienen otro rey que no es el César. Y entonces el asunto de nuestra guerra, de nuestras batallas, tiene que ver con quién está a cargo en nuestras vidas. El Rey Jesús, que tiene toda autoridad, que tiene la victoria, está dirigiendo la reposesión. Decía ahorita Lore, ¿no? O sea, oramos: venga tu reino. ¿Qué es eso? Pues una reposesión, porque en el Edén, en el jardín del Edén, el propósito de Dios es dar la tierra al ser humano para que establezca el reino de Dios en comunión con Dios, en perfecta armonía, paz, sin hambre, sin pleitos, sin condenas, sin todo lo que vemos alrededor de nosotros. Y Jesucristo vino para iniciar la reposesión. Y la primera iglesia desde Pentecostés caminaba en oración y en poder. Jesucristo dijo: esperen que venga el Espíritu Santo, que los empodere. ¿Qué hizo la iglesia? Se reunió a orar, se encerró a orar, hasta que llegó el Espíritu Santo. O sea, la violencia del victorioso estaba siendo extendida por sus tropas. Esa es la historia de Hechos, en un resumen, ¿sí? Hechos de los Apóstoles se ve así: un grupo de creyentes perseguido, ¿sí? Acababan de matar, crucificar, ¿sí?, al líder del grupo. Claro que resucitó y se apareció y todo el mundo estaba contento y convencido y esperanzado, ¿sí? Pero este grupo de creyentes perseguidos ora y todos son llenos con el Espíritu Santo. Y después un hombre cojo es sanado como resultado de la oración de fe de Pedro y Juan, ¿sí? Y después Pedro es encarcelado, pero el grupo de la iglesia se reúne y es liberado de la cárcel, mientras sus amigos, su grupo Paz, estaba ahí orando por él. Luego el liderazgo de la iglesia ora y encuentra dirección en sus decisiones, y mandan a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero. Por la oración invadieron el mundo pagano en ese entonces, lleno de ocultismo, de superstición, de cosas difíciles, de intelectualismo, y avanzó la iglesia. Hay una constante en la primera iglesia, en la iglesia de Hechos: la oración, ¿sí? Oración en respuesta a lo que el Señor les pidió, oración en respuesta corporal cuando venían crisis, oración como práctica diaria. Dice: permanecían en la oración. También la palabra y el partimiento del pan, pero ahí está la oración. Oración como expresión de adoración. Oración, oración, oración. Esta invasión del reino, ¿sí?, era precedida por la oración, sostenida por la oración y terminada con la oración. ¿Por qué nosotros deberíamos de tener otra estrategia? ¿Somos una iglesia diferente? No, somos la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Tenemos alguna base diferente? No, es la misma palabra de Dios, el mismo evangelio de Jesucristo, el mismo Señor, el mismo Espíritu. Deberíamos también nosotros en cada batalla precederla con oración, sostenerla en oración y terminarla con oración. Esta es la primera piedra. Porque sabes que la batalla no ha terminado, solamente se ha intensificado más mientras aquel día se acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo está moviéndose y está levantando gente de oración. Y te voy a dar una noticia: tú eres esa gente de oración. Yo sé que algunos le hacen así como para no cacharla, ¿no? Pero tú, sí, tú. ¿Alguno tiene duda? ¿Sí? Levante la mano y te digo tú.
Tú eres esa gente de oración que el Espíritu Santo está levantando para continuar la reposesión, continuando en tu vida, continuando en la vida de tu familia, en tu círculo de influencia, en tu iglesia y a través de tu iglesia. Escucha esto, la Biblia no es un mero museo de triunfos históricos. O sea, sí son históricos, pasados, verídicos, pero no es como que vas a un museo y dices, ay, qué lindo. No. Nosotros tenemos tan grande nube de testigos, son todos estos testimonios a nuestro alrededor, y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo somos la iglesia que está continuando la obra que se inició hace 2000 años en la iglesia de Hechos, ¿sí? La primera iglesia. Nosotros somos la iglesia del año 2000 y feria, ¿no? 2024, ¿sí? Y algunos dicen, esta es la iglesia de los últimos tiempos. Buena batalla tenemos por delante. Continúa la batalla y nuestras armas son las mismas. La oración funcionó entonces. ¿Y sabes qué? Funciona hoy. Pero requiere valientes que aprendan esta arma espiritual, que la tengan en su bolsa pastoral, ¿sí? Que la tengan ahí y que aprendan a usarla y que la usan y que permitan al Espíritu Santo que los convierta en valientes que la estén empleando. ¿Sale? Tú eres ese valiente. A lo mejor no te sientes ahorita muy diestro, ¿sí?, en la oración, pero el Espíritu Santo está trabajando en ti y en la iglesia corporalmente. Vamos a ir a entender qué es la oración. Vamos a ir a un pasaje en donde el Evangelio de Lucas, capítulo 11, si traes tu Biblia, ábrelo, préndela, capítulo 11, versículo 1, y si no te lo van a poner ahí en la pantalla, y narra cómo un día estaba Jesús, ¿qué dice? ¿La tienes ahí? ¿Sí? Lucas 11, ahí está. Estaba Jesús, ¿qué? Bueno, fíjate, si Jesucristo oraba, ¿qué nos pone a pensar que nosotros no debemos de orar? ¿No? Si aquel, ¿no?, el Hijo de Dios oraba, pues nosotros también tenemos que orar. Y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos. Gracias a Dios por este discípulo preguntón, ¿no? Porque le preguntó, Señor, enséñanos a orar. Esa es una buena oración. Señor, oro para que me enseñes a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Nos enseñó el Padre nuestro, esta oración modelo que tenemos como iglesia. Y cada uno de estos puntos en la oración es todo un pozo profundo para ir y orar y preguntar y clamar a nuestro Dios. Pero luego continúa y dice, supongamos, está hablando todavía de la oración, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y es interesante, aquí hay mucha profundidad en cuanto a nuestra práctica de oración, ¿sí? Porque claro que un amigo te va a responder, pero Jesucristo está diciendo, o sea, sean impertinentes en su pedir. A veces somos tan propios, ¿sí? A veces somos así, tan, ay Dios, seguramente está tan ocupado. Tiene guerra en Israel, ¿no? ¿Cómo yo le voy a pedir? ¿Que tu Dios es así de chiquito? Mi Dios puede atender la guerra de Israel y atender el pan nuestro de cada día, ¿sí? Y Jesucristo está diciendo, o sea, por la impertinencia van a recibir respuesta, pero también es tu amigo el que está ahí, seguramente también por eso. Y continúa, así que yo les digo, y esto es profundo, pidan, ¿y qué va a pasar? ¿Está complicado esa dinámica? ¿Hay algo que no le entiendas al pidan y se te dará? ¿Sí? ¿Qué pasa si tú no pides? Pues no se te da, ¿sí? ¿No te ha pasado que de repente alguien tiene alguna necesidad? Y yo de repente aquí en la iglesia veo a alguien, ¿y cómo has estado? Dice, ya mejor, ya salí de aquel problema. Y yo le digo, yo no tenía ni idea del problema.
Yo no pude orar por ti porque nunca me dijiste que tenías un problema. Pidan y se les dará. Continúa. ¿Dónde estoy? Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Tú puedes estar afuera de una casa ahí parado, ¿no? Diciendo, a ver, a qué hora me abren? Pues tócale, ¿sí? Le tienes que tocar el timbre y demás para que te abran. Tienes que llamar, ¿sí? Tienes que buscar para encontrar, tienes que pedir para recibir. Porque todo el que pide, ¿qué pasa? Esta es la garantía que Jesucristo está dando de la oración. Si tú pides, la oración está garantizada. Vas a recibir. Si tú buscas, ¿dónde estoy? Todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Sí? Pero tienes que pedir, buscar y llamar. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿Alguien le ha hecho, papá, a eso a tu hijo? Por más mal portado que sea, más rebelde, ¿verdad que no le vas a dar una serpiente? ¿Sí? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues qué mal padre sería, ¿no? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea, el Espíritu Santo es lo más grande que Dios nos da, ¿sí? Y cuando se lo pedimos, Él dice, hasta el Espíritu Santo, lo más grande se te da. ¿No nos dará el pan nuestro de cada día? ¿No nos librará de esas tentaciones? Claro que sí. Tenemos un buen Padre en los cielos, ¿sí? Tenemos que ser, entonces definiciones de oración, ¿no? O sea, la oración es pedir, buscar y llamar. La oración es ser impertinentes. Entiéndelo. Dios nunca lo va a considerar impertinencia. Pero a lo mejor en nuestros pensamientos dices, hijo, a lo mejor estoy siendo impertinente, pero de todos modos ahí va, Señor, ayúdame. ¿Sí? Y ahí levantas tu oración. La oración es sí poner nuestros blancos de oración grandes, ¿sí? El líbranos del mal, pero la oración también es el pan nuestro, aquellas cosas cotidianas de cada día. La oración es pedirle a un Padre bueno, que Él ya quiere darnos cosas buenas, ¿sí? Pedirle a Él. Esa es la oración. Y cada uno de nosotros tiene el derecho. Cuando tú eres hijo de Dios, crees en Jesucristo, recibes la salvación, tus pecados son perdonados, eres hecho nueva criatura, eres adoptado en la familia del Padre, ¿sí? Parte de la herencia que tenemos como hijos es que podemos hablar con el Padre. La oración es conversar con Dios. ¿Tú sabes conversar? ¿Verdad que sí? Hay alguien que dice, no, es que yo no le sé conversar, ¿sí? Bueno, pues a ver, vente y te ayudamos, ¿sale? Pero todo, ¿verdad? Mujeres, ustedes saben conversar, ¿verdad que sí? Yo sé que saben conversar, ¿sí? Bueno, conversa eso con Dios, ¿sí? Tú vas a un restaurante y sabes pedir lo que quieres comer, entonces ya sabes orar. Porque eso es orar, ¿sí? O sea, no estamos llegando ante un mesero, estamos llegando hasta nuestro Padre en los cielos y hay que hacerlo con reverencia y vamos a ir estudiando eso. Pero es pedir, Señor, ¿sí? Te pido 2 arracheras, ¿sí? Sin cebolla y con salsa. O sea, Señor, tengo esta necesidad. Y se lo das específicamente. O sea, así comienza el Padre Nuestro, es hágase tu voluntad, pero continúa el pan nuestro. Señor, y hoy que sean chilaquiles. Perdona nuestras ofensas como yo perdono. O ayúdame a perdonar, Señor. Líbrame de la tentación. Señor, hay esta falla en mi carácter que necesito vencer. Señor, alguien me está haciendo la guerra. Líbrame de él. Y levantamos nuestra conversación. Te voy a dar una gran noticia. Ya sabes orar. Vas a crecer en la oración, pero ya lo sabes, ¿sí? Porque sería injusto Dios que te diga, ora, pide, si tú no lo supieras hacer, pero ya lo sabes hacer. Solamente es ponerlo en práctica. Te voy a hablar de 3 obstáculos de tu oración. 3 obstáculos que está impidiendo que recibas, halles y se te abra. 3 obstáculos. El primero, oraciones no pedidas. ¿La entiendes o no la entiendes esta? Santiago dice, el apóstol en su libro, no tienen lo que desean
porque no se lo piden a Dios. ¿Sí? Ahora a lo mejor tú dices, no, esta revelación teológica está muy fuerte. Si un hijo no te pide, pues tú no vas a ver la necesidad. No tenemos porque no pedimos. Ahora, esto puede parecer sencillo, pero también tiene mucha profundidad. Déjame leer el pasaje. Dice, aun cuando lo que piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará el placer. Ahorita el tercer punto es hablar acerca de esta parte, ¿no? Pero entiende esto, y esta es la profundidad. Dios no hará nada sino en respuesta a nuestras oraciones. ¿Sí? Esto lo dijo John Wesley. John Wesley es el que inició todo el movimiento metodista que llenó la tierra, este movimiento cristiano. ¿Sí? Y John Wesley tuvo esta revelación: Dios no hará nada sino en respuesta a nuestras oraciones. Porque muchas veces estamos en una situación donde pues Dios sabrá qué hacer. Claro que Dios sabe qué hacer, pero Él dice: pide para que yo te dé, llama para que yo te abra, busca para que te guíe a encontrar. Y tú y yo, este es el primer obstáculo: no levantamos nuestras oraciones con mentiras aquí adentro. ¿Sí? No, es que Dios está ocupado. No, es que no sé orar. No, es que no soy digno. Claro que no eres digno. Nadie de nosotros somos dignos. Pero esa es la salvación. El digno murió y dio su salvación por los indignos y nos justificó. Y ahora tenemos entrada al Padre y podemos llegar al trono de la gracia, tú y yo, y pedir. ¿Sí? Pero esto es lo profundo. Dios en su sabiduría le dio el gobierno al hombre. Y Dios claro que tiene el poder, claro que lo quiere hacer, pero Él decidió, ¿sí?, someter su actuar a nuestro pedir. El problema es este: no le decimos a Dios: Dios, interven en esta situación, interven en mi economía. Tienes una deuda que no sabes cómo salir de ella, ¿sí? Dios dice: invítame, ¿sí? O sea, invítame para ayudarte. Entonces, así de sencillo: Dios, ¿por qué no intervienes y me ayudas a salir de este pozo que está como de 100 metros de hondo? ¿Sí? Y entonces Dios comienza a trabajar en ti, en tus hábitos, en tu disciplina, en bendecirte y demás. Pero tienes que pedirle. Si no pides, no vas a recibir. El primer obstáculo. Segundo obstáculo: oraciones no terminadas. ¿Sí? Pablo dice: orad sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Sí orar, pero no dejes de orar. Entonces, estas oraciones no terminadas nos hablan de perseverancia. La oración no terminada es la que se detiene antes de ver su cumplimiento. Tú estás orando por algo, ¿sí? Pero a los 2 días ya dejas de orar por eso. Hay que echarle un poquito de ganas. O antes de que Dios te haya liberado de esa responsabilidad. En ocasiones me sucede que en la noche Dios me levanta a orar. Y no sé exactamente por qué o por qué estoy orando, pero sé que Dios quiere la intercesión. Y yo me hinco ahí en mi cama y empiezo a orar y oro en lenguas, oro en el Espíritu. Y de repente estoy orando y tengo pasión por orar. Y de repente digo: ya, como que Dios ya me dice: ya, suficiente, ya, duérmete. No. Pero oraciones no terminadas es continuar. Ahora entiende, no quiero decir que toda oración tiene que ser larga. En ocasiones Dios contesta a la primer Padre nuestro, pum, y llega la respuesta. Y tú dices: ni te pedía el pan y ya llegó la respuesta. Me ha sucedido. Daniel, ¿cómo me confundo con estos dos? Daniel, de quien estamos tomando el ayuno de 21 días, en el capítulo 10 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, dice que llegó el ángel Gabriel y le dijo a Daniel: desde el primer día que te dispusiste a orar y buscar, fue enviada la respuesta del trono de Dios. Desde el primer día. Entonces, no caigas en el error, porque muchos dicen: no, me va a llevar como 2 años orar por esto. No es cierto. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tiempo te va a llevar a orar? Hasta que veas la respuesta. A veces será en un momento, en un día, quizá lleve una semana, pero tienes que continuar con esas oraciones, porque hay cosas sucediendo en el mundo espiritual que tú y yo no sabemos, y nuestras oraciones son como ese pararrayo para el poder del cielo. ¿Has visto el pararrayo que atrae los rayos del cielo, de las nubes? Así es nuestra oración, es levantar un pararrayos, y entonces Dios empieza a mandar su poder, su intervención, su guianza.
Pero ¿qué pasa si tú y yo bajamos el pararrayos? Pues ya nos seguimos conectando. Entonces tenemos que levantar la oración, tenemos que levantar el pararrayos hasta que veamos contestada la oración o hasta que Dios ya ponga paz en nuestro corazón y dice ya, pasa otro tema. ¿Sí? Tercer obstáculo, oraciones fuera de la voluntad de Dios. Santiago decía, piden, pero piden para sus motivaciones egoístas. Motivaciones egoístas arruinarán perfectas oraciones. La siguiente semana que vamos a hablar de la segunda y tercera piedra, ¿sí? Lisa, vamos a hablar acerca de este tema, cómo puede ser un estorbo. Entonces, no me voy a meter mucho. Ahora, déjame entrar a esta parte, la práctica de la oración, cómo practicamos la oración. Porque si se queda en teoría no va a funcionar. Y te voy a hablar algunas cosas súper prácticas que tú puedes comenzar hoy mismo a establecerlas. Primero, los blancos anuales de oración, ¿sale? La semana pasada repartimos este cartón, que son nuestros blancos anuales de oración congregacional, y la idea es que trae un espacio en blanco para que tú llenes tus blancos anuales. Si alguien no vino la semana pasada, no pasa nada, te perdono, pero levanta tu mano para que los edecanes puedan poner uno de estos cartoncitos. Sin pena, no pasa nada y nadie te condena. Solamente nomás tomamos nota ahí, no es cierto. Pero bueno, que todos tengan un cartón de estos. Si se te perdió, hay misericordia y pide otro cartón, ¿no? Y entonces, estos blancos anuales es la primera práctica de oración. Y estuvimos hablando de esos gigantes. Los blancos anuales son Goliats que has identificado en tu vida. Esas cosas que están atoradas, esos asuntos que no se resuelven, aquellas enfermedades que te están preocupando a ti y en tu familia, aquellas cosas financieras. O sea, puede ser, por ejemplo, que necesitas más claridad en un punto. Ese es uno de mis blancos de oración. En un área en mi vida, yo necesito más claridad. Y ese es uno de mis Goliats. ¿Sí? Y voy a buscar a Dios hasta tener la claridad ahí. Y fíjate qué hermoso Dios, porque orando en esto esta semana me dio el Salmo 32:8 que dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Esa es la que Dios me habló, ¿sí? En la primera semana que estaba orando de esto y Dios ya me está dando palabra, ¿sí? Está padrísimo. Entonces la idea es que tú pongas tus propios blancos de oración. Estos son blancos grandes, estos son Goliats grandes. A lo mejor tú dices, no, eso es demasiado pedir. A ver. No pedimos según nuestra capacidad, pedimos según la capacidad de Dios. Entonces ponle alto, ¿sí? A lo mejor estás buscando novia, ¿sí? Pues dile, Señor, así como el menú, ¿no? Señor, quiero novia y la quiero. Y ya describes tu novia. ¿Sí? No la voy a escribir por ti, ¿sale? Que sea apasionada por Dios. Que tenga un corazón afable. Y le pones, ¿no? ¿Sale? Que sea de buena familia, no sé. Pero, pon tus blancos de oración. Y estos blancos es una práctica. Entonces, ahorita te voy a hablar de los blancos congregacionales, pero estos son blancos tuyos, personales, familiares, de tu negocio o de algo que Dios te está hablando. Quizá tienes que crecer en tu relación con Dios. Quizá tienes un pecado ahí oculto que no logras vencer. Ese es un gigante. Ponlo como blanco y lo que vamos a hacer o lo que vas a hacer es que cada día, ¿sí? Vas orando, buscando a Dios, ¿sí? Y le dices, dame esta bendición, guíame en esto. Y Dios, Señor, interven en este, en cuanto lo escribes, tú le estás diciendo a Dios, interven en este asunto. ¿Y sabes qué? Desde el primer día que te dispusiste, Dios ya está actuando esto. No dejes de hacer tus blancos de oración, porque al final del año yo me voy a acercar contigo y te voy a preguntar, ¿y cómo te fue? Y tú vas a decir, ¿cómo me fue? ¿En qué? En tus blancos. ¿Cuáles blancos? ¿Qué no estuviste el 14 de enero? ¿No? Sí, pero estaba medio dormido. No, queremos ver Goliats vencidos. Y hoy te voy a hablar que no estás solo para esto. Segunda práctica son tus blancos de oración personales. Una cosa son mis gigantes de oración, ¿sale? Yo puse 4 gigantes de oración que voy a atacar, ¿sale? Pero luego yo tengo mis prioridades en mi vida. Y yo tengo esta práctica, si la quieres tomar o no, esa es tu decisión. Pero yo tengo esta práctica. Este es mi libro de oración. A mí me gusta escribir mis oraciones.
me ayuda a concentrarme. Y entonces en mi libro de oración yo pongo una página de acuerdo a cada una de mis prioridades. Y yo estoy orando todos los días por cada una de mis prioridades. ¿Sale? O sea, por ejemplo, en mis blancos generales no aparece mi esposa, aunque mi esposa tiene que ver con todo esto. Pero, por ejemplo, el primer círculo de oración que yo tengo es Caro. Aquí está, Carito. ¿Sale? Y yo todos los días, es mi esposa, es mi prioridad. ¿Sí? Perdón, pero antes de orar por ti, yo oro por mi esposa. Y aquí la tengo, y entonces es interesante porque todos los días convivo con ella y yo conozco sus batallas. Y entonces me sumo y digo, Señor, trabaja en esto, guarda esto, logra esto. Y vas trabajando en esto. Después, por ejemplo, están mis 4 hijos. El primer hijo ya se casó. Entonces ya tengo yo a Daniel y a Victoria, a ellos 2. ¿Sí? Y entonces yo sé cuáles batallas tienen y yo estoy orando por ellos. Después está Luis Alberto, después está Raquel, después está Esteban. El siguiente que está es mi papá. Tengo un buen papá, 90 años. Qué lindo viejito. ¿Sí? Y todos los días, ahorita por ejemplo, tiene tos. Pues yo le pongo aquí, Señor, sana su tos. Y todos los días estoy pidiendo por eso. Después tengo a mis hermanos. Tengo 6 increíbles hermanos. Y cada uno tiene sus batallas. Y entonces oro por mis hermanos. Después tengo a mis cuñados. ¿Sí? Tengo 7 cuñados. ¿Sí? 7 cuñados y cada uno con sus batallas. Somos como 45 de familia y de repente sus hijos y los pongo yo aquí y estoy orando por mis cuñados, ¿sí? Después oro por algunas cosas personales, de mis finanzas, etcétera. Luego tengo aquí Iglesia Paz y aquí hoy oro por la iglesia. Oré por la reunión que teníamos el día de ayer de servidores. He estado orando por esta serie, ¿sí? Y aquí estás tú. ¿Sí? Cada familia. Mira, no oro por ti por nombre, pero oro por cada familia representada aquí. Y yo oro cada día que tú venzas a tus gigantes. Y oro por ti. Luego oro por el liderazgo de la iglesia. Y aquí tengo a mi grupo Paz, que somos el liderazgo de la iglesia. Y estoy orando por cada uno de ellos. Y salen de viaje y demás. Y después tengo los blancos anuales congregacionales, que ahorita entro a esto. Y luego tengo de las iglesias hermanas. Tenemos unas iglesias hijas y hermanas que estamos orando fuerte con ellas. Oro acerca de las misiones. Aquí está México. Estoy orando por México, por las elecciones que vienen. ¿Sí te diste cuenta que en los blancos de oración dice abajo, pidamos a Dios que bendiga las elecciones 2024 en México? Si eres mexicano, esto es un tema importantísimo para este año y tenemos que levantarlo. Y yo cada día estoy. Y luego tengo, por ejemplo, oro por mis pastores. ¿Sí? Y luego temas varios. ¿Sí? De repente hay ciertas situaciones. Entonces, tiene los blancos anuales. Pero también tienes que estar orando por aquellas, pero quizás no tienes tantas como yo, pero tienes que estar orando por tu familia y tu familia por ti, ¿sí? Y así como yo oro por ti ahí dentro de la iglesia, yo espero que tú estés orando por mí, ¿sí? Que me pongas ahí dentro de tu blanco, ¿no? Me llamo Alberto Parás, ¿sale? Entonces me pones ahí y estás orando por mí, por mi familia y demás. Círculos de oración. Déjame ver otra práctica de oración. Son la oración de inmersión. Así le llamo yo, oración de inmersión. ¿Sí? Es una oración cuando viene una urgencia o una crisis y la acompaña, o sea, oras acompañado con tu grupo Paz, con tu grupo de amigos, con tu gente en Iglesia Paz. Cada uno de nosotros debe estar en uno de estos grupos Paz. Y este es uno de los principales argumentos. Cuando vengan las crisis, necesitas tener un ejército alrededor de ti. 6, 8 personas, hombres, mujeres o matrimonios alrededor de ti que te acompañan en las situaciones apremiantes para resolverlas, ¿sí? En tu vida de algún familiar, etcétera. En nuestro grupo Paz es frecuente que alguno de repente pone, pueden orar porque mi hija está saliendo de viaje a tal situación y estamos orando, ¿sí? En ocasiones son crisis más fuertes. Pueden orar porque me acaban de diagnosticar tal enfermedad. Y entonces, o sea, es una oración de inmersión cuando te rodeas de gente que está orando por ti. Es tu batalla, pero no estás llamado a pelearla sola. Nunca en la Biblia dice que la pelees solo. Rodéate de ese equipo, de la iglesia que pueda pelear en eso.
Y a veces nos llegan, tenemos un equipo de compañeros de oración y frecuentemente están llegando peticiones a la iglesia, los turnamos a los compañeros de oración y es esta oración de inmersión que estamos orando por esas crisis que se tienen que resolver. Cuarta práctica, la oración congregacional. Entonces, ora por tus blancos grandes de oración. Ora por tus prioridades diarias y cotidianas conforme se vayan presentando en el año y haz una manera práctica y estructurada. Porque si tú de repente dices, no, ya tiene como 6 meses que no oro por mi esposa. Pues pobrecita la esposa, ¿sí? Si el esposo no ora por la esposa, ¿quién está orando por ella? ¿No? Entonces tienes que tener una manera que te recuerde, práctica, hay que llevarla en la práctica. Acuérdate el primer estorbo, oraciones no pedidas. Entonces haz algo práctico, luego en tus prioridades y luego esas crisis, o sea, inmediatamente necesitas tener un grupo de gente alrededor que le puedas escribir, oren por mí porque está pasando esto y se unen en oración porque entienden la oración y porque saben que te aman y saben la respuesta del Padre. Cuarto, la oración congregacional es colaborar en la extensión del reino. Tú eres la iglesia. La iglesia no son las instalaciones. La iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia y Jesucristo está edificando su iglesia. Y tenemos una misión en unidad y conjunta. Para eso son los blancos de oración. Entonces, la oración congregacional es cuando participamos en las convocatorias semanales, mensuales y anuales de oración con la iglesia, en donde en un mismo espíritu oramos en unidad para ver la agenda de Dios establecida en su iglesia. Esta es una convocatoria anual, ¿sí? Son 4 blancos puntuales y vamos a estar orando. Está lo de las elecciones, esta es semestral, ¿no? Porque en junio ya son las elecciones, de aquí a junio vamos a estar orando por las elecciones. ¿Ya sacaste tu INE, por cierto? ¿Sí? Punto práctico, ¿no? No dejes de sacar tu INE porque ya adelante ya no te lo van a dar para que puedas votar. Necesitas tener tu INE para poder votar y necesitas votar. Oraciones semanales. Cada martes a las 8 de la noche tenemos una reunión de oración. Quizás no lo sabías. Cada martes tenemos una reunión de oración y estamos insistiendo en estos blancos. Y por ejemplo, el martes pasado oramos acerca del evento de servidores que tuvimos ayer. O sea, como iglesia estamos orando y cubriendo cada evento que está caminando y está sucediendo. Y únete a esas convocatorias. Si puedes los 4 martes del mes, si no un martes del mes. Lo transmitimos en línea, puedes venir presencial, lo puedes ver en nuestra página ahí en Church Online, puedes ver esa transmisión. Y una vez al mes hacemos una cumbre de oración. Este martes 23 de enero vamos a tener 24 horas de oración, porque estamos arrancando el mes de ayuno de oración. Y el martes 23 de enero estamos orando 24 horas, porque en la red de iglesias a la que pertenecemos, estamos orando 21 días, 24 horas cada día. O sea, cada iglesia agarró 24 horas y Iglesia Paz nos toca el martes 23. O sea, de 7 de la mañana a 7 de la mañana vamos a estar orando. Y estás invitado nomás, ay, qué padre ahí la iglesia. No, tú eres la iglesia, ¿sí? O sea, las paredes no oran, tú y yo somos los que oramos. Entonces, participa en estas convocatorias, nos haces falta. Quinta práctica, el ayuno y oración. Es una dinámica explosiva el ayuno y oración. El ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento con el propósito de orar. Ahorita convocamos a 21 días de ayuno, ¿sale? Conforme al capítulo 10 de Daniel, lo puedes leer ahí. Daniel no comió nada delicado, no comió carne, ¿sí? Y se dedicó a la oración, fruta y verdura nada más. Y la idea es que tú puedas, o tomas este ayuno, a lo mejor no empezaste la semana pasada, comienza ahorita de la forma que tú quieras, de la manera que tú lo pongas, pero crece en la disciplina del ayuno. A todo lo largo de la Biblia encontramos esta disciplina de oración. Siempre va combinada con la oración, no solamente es ayunar. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, eso es para los viejos. No, eso es para los profetas. No, eso es básico para el cristiano. Y es una de las disciplinas más descuidadas de la iglesia, el ayuno. Y es una de las más poderosas. Comienza ayunando una comida, a lo mejor nunca en tu vida has dejado, ¿no? Dices, siempre he comido 5 comidas diarias, ¿no? Ayuna una. Y luego comienzas a ayunar 2. Y luego 24 horas. Y algunos dicen, 24 horas no me voy a morir. No te vas a morir, ¿sí?
Y luego 2 días, 3 días, o sea, haces el ayuno de Daniel, etcétera. Crece en la disciplina del ayuno. Algunas razones bíblicas para ayunar: honra a Dios, ¿sí? Sirve para humillarse delante de Dios, recibes más gracia de Dios, disfrutas intimidad con Dios. Por ejemplo, Daniel estaba lamentándose por el pecado de su pueblo. Buscar la gracia de parte de Dios, para un tiempo de consagración con Dios, para prevalecer en la oración contra fuerzas espirituales cuando sientes una resistencia, para abrir o sea, para buscar más derramar del Espíritu Santo. Crece en esta disciplina poco a poco. O sea, no te tienes que ayunar 40 días ahorita, ¿sí? Poco a poco ve creciendo, pero es una buena disciplina, ¿sí? El poder es la clave de nuestra victoria y la oración es el camino al poder. Porque el poder es de Dios, es el Espíritu Santo poderoso, pero nuestra oración conecta con esto. ¿Sabes cuál es uno de mis blancos de oración este año? Que tú venzas a tus Goliats, que tú conquistes tus batallas. Y yo estoy orando por eso. Yo estoy orando por ti. Tú lo tienes que hacer, tú te tienes que levantar. Prueba la oración, crece en la oración. Acompáñala con ayuno y oración. Y reúnete en tiempos de crisis del acompañamiento de la iglesia. Necesitas un grupo paz, no te alejes. Necesitas un grupo pequeño, ¿sí? Que tenga tus espaldas. Cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a entonar este canto para cerrar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y poderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque desde el momento, en este momento que ya estamos dispuestos, que nuestro corazón está convencido, tu respuesta ya está lista. Señor, háznoslo saber. Señor, yo bendigo a cada persona aquí presente. Yo declaro que ellos son valientes en la oración, entendidos en la oración, insistentes en la oración, guerreros de oración, que dicen a cada una de sus necesidades: levántate, despiértate y libérate en el nombre de Cristo Jesús. Que se levantan con la autoridad que tú les has dado como tus discípulos y tus hijos para orar y liberar y desatar, buscar guianza y claridad en cada situación, buscar tu consejo. Señor, yo los bendigo en su pedir. Tú bendícelos en su recibir. Yo los bendigo en su buscar. Tú bendícelos en tu hallar. Yo se los bendigo en su llamar. Y tú abres, Señor, esas puertas que solo tú puedes abrir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar juntos.